Hola queridos amigos, un pequeño regalo que Tuna preparó en secreto. Dejó a Alex completamente sorprendido. Era solo una camisa sencilla, pero cuando la recibió, Alex se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió lo que realmente significa tener una familia. Una cena cálida, una pequeña casa llena de las risas de Henry, y una mujer que siempre lo cuida en silencio. Ese momento hizo que Alex no pudiera contener la emoción. Pero justo cuando la felicidad comenzaba a aparecer, afuera de la granja en la oscuridad, todavía hay miradas extrañas observando en silencio a Tuna y a Henry. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de esta pequeña familia? ¿Podrá Alex descubrir a esas personas misteriosas antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrá proteger a Tuna y a Henry y devolver la paz a su pequeño hogar? ¿O acaso un peligroso plan se está acercando poco a poco? Acompáñenos a seguir esta historia, ahora mismo. La tarde en la granja comenzaba a pasar lentamente. La luz dorada del final del día se extendía sobre el pequeño camino de tierra que llevaba al mercado del pueblo. Una brisa suave soplaba entre los árboles a ambos lados del camino, trayendo consigo el olor de la hierba fresca y el aroma húmedo de la tierra después de un largo día. En el patio de la casa, Tuna empujaba suavemente el cochecito del bebé hacia la puerta. Ese cochecito, el regalo que Alex compró en secreto para ella hace unos días, había hecho que la vida de Tuna fuera mucho más fácil. Antes, cada vez que salía, tenía que cargar a Henry en brazos durante todo el camino. Cuando regresaba a casa, su espalda siempre terminaba adolorida. Pero hoy, todo era más ligero. Henry estaba sentado en el cochecito sosteniendo con sus pequeñas manos un juguete de madera. Lo agitaba de un lado a otro y soltaba risitas. Tuna se inclinó para mirar a su hijo con una mirada llena de ternura. «Henry», dijo en voz baja con cariño, «hoy vamos a bajar al mercado, ¿sí?» Henry no entendía del todo lo que decía su madre, pero igual sonrió con los ojos brillantes. Tuna sonrió suavemente. Luego murmuró en voz baja, casi como si hablara consigo misma. «¿Vamos al mercado? Y mamá le comprará un regalo al tío Alex». Se detuvo un momento. Sus ojos miraron hacia la pequeña casa de madera detrás de ella. En su mente apareció la imagen de Alex el otro día de pie, en silencio, en medio del patio, levantando con sus propias manos cada tabla de madera para construir la nueva puerta de la granja. Él no hablaba mucho, simplemente hacía las cosas, pero justamente ese silencio hacía que Tuna sintiera calor en el corazón. Ella suspiró suavemente. «Él siempre me ayuda. Tal vez hoy debería agradecerle un poco». El cochecito comenzó a rodar por el pequeño camino. El camino que llevaba al mercado del pueblo era muy tranquilo. A ambos lados se extendían campos verdes de arroz, y el viento hacía que las plantas se movieran suavemente como pequeñas olas. Era la primera vez que Henry iba al mercado con su mamá. El niño miraba todo con curiosidad. Sus ojos redondos observaban las gallinas que cruzaban el camino. Luego a las personas que caminaban hacia el mercado de la tarde. De vez en cuando Henry soltaba una risa llena de emoción. Tuna miró a su hijo y también comenzó a reír. «¿Te gusta, Henry?» Empujó el cochecito un poco más despacio. A lo lejos, el pequeño mercado del pueblo empezaba a aparecer. Los toldos de colores, las voces animadas de la gente hablando, y los vendedores llamando a los clientes hacían que el lugar se sintiera lleno de vida. Tuna paseó el cochecito por el mercado. Se detuvo primero en un puesto de verduras, observó algunos manojos de verduras frescas, y luego se detuvo frente a una tienda que vendía ropa para hombres. Varias camisas estaban colgadas ordenadamente frente al local, moviéndose suavemente con la brisa de la tarde. Tuna se detuvo. Su mirada se quedó fija en una de ellas durante bastante tiempo. «Estas camisas son muy bonitas», murmuró. Luego sus ojos se detuvieron en una camisa blanca colgada un poco más adentro. Era una camisa muy sencilla, pero tenía un aire elegante y cálido.
En la mente de Tuna apareció de repente la imagen de Alex. Si él usara esta camisa, seguramente le quedaría muy bien. Tuna sonrió suavemente. Voy a elegirle una camisa nueva a Alex. Empujó el cochecito de Henry hacia el interior de la tienda. Disculpe, quisiera ver esa camisa. Una empleada salió bajo la camisa y sonrió amablemente. Está eligiendo esta camisa para su esposo. Tiene muy buen gusto. Al escuchar esas palabras, Tuna se quedó un momento en silencio. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sonrió con timidez. Ah, no es eso. Pero luego volvió a mirar la camisa en sus manos. Un segundo de silencio. Después, Tuna habló en voz baja con un tono más suave. Pero, creo que le quedará muy bien a Alex. Henry, sentado en el cochecito, de repente aplaudió contra su juguete y soltó una carcajada como si estuviera de acuerdo. Tuna miró a su hijo y también comenzó a reír. Ella no sabía que, justamente ese pequeño regalo, esta misma noche, haría que Alex se quedara realmente sorprendido. Y quizá, no sería solo sorpresa. Dentro de la pequeña tienda en medio del mercado de la tarde, Tuna aún sostenía la camisa blanca entre sus manos. La tela suave bajo la luz de la tienda hacía que la camisa se viera todavía más elegante. Pasó suavemente la mano sobre la tela, imaginando el momento en que Alex la llevaría puesta. Una sensación cálida se extendió en su corazón. Se volvió hacia la empleada y dijo en voz baja, ¿podría envolver esta camisa con mucho cuidado para mí? La empleada sonrió. Claro que sí. Es un regalo. Tuna asintió suavemente. En sus ojos había una pequeña alegría como si guardara un secreto. Sí, es un regalo. La empleada tomó una caja de papel y dobló la camisa con mucho cuidado, dejándola perfectamente ordenada. Luego la colocó dentro de la caja, la envolvió con papel de color y ató un pequeño lazo bonito. Tuna observaba con atención. Luego añadió bajando un poco la voz. Por favor, envuélvala bien. No quiero que se arrugue. La empleada soltó una pequeña risa. No se preocupe. A quien lo reciba seguro que le encantará. Al escuchar eso, Tuna también sonrió suavemente. Abajo, Henry, sentado en el cochecito, jugaba con su juguete de madera y de vez en cuando miraba la brillante caja de regalo. Tuna se inclinó para mirar a su hijo. Henry, mamá compró un regalo para el tío Alex. Henry no entendía del todo, pero igual sonrió y dio unas palmaditas en el cochecito. La empleada le entregó la caja. Tuna la tomó con mucho cuidado como si sostuviera algo muy valioso. Muchas gracias. Después colocó la caja dentro de una bolsa de papel grande y la colgó suavemente del manillar del cochecito. Madre e hijo continuaron paseando por el mercado. El ambiente del mercado de la tarde estaba muy animado. Los puestos de verduras verdes y frescas, las cestas de pescado que aún brillaban bajo la luz del atardecer, y las voces de la gente comprando y vendiendo, llenaban el aire de vida. Tuna se detuvo en un puesto de verduras. Compró un manojo de verduras verdes, algunos tomates, un poco de cebolla y ajo. Añádame un poco de jengibre también, por favor. El vendedor lo envolvió rápidamente. Después, Tuna pasó por un puesto de productos secos y compró algunas cosas pequeñas para su cocina, una cuchara de madera nueva, un poco de especias y un paño de cocina. Objetos muy sencillos. Pero para Tuna, esa pequeña cocina estaba empezando a sentirse como un verdadero hogar. Luego se detuvo frente a un puesto de comida. Los ojos de Tuna se iluminaron. Sobre la mesa estaba un plato que a Alex le gustaba mucho. Recordó que una vez Alex había dicho de forma muy simple, «Hace mucho que no comía esto». Tuna sonrió. «Deme una porción, por favor». El vendedor rápidamente puso la comida caliente en una caja. Tuna la recibió con una expresión muy feliz. Se inclinó y le dijo a Henry, «Hoy vamos a preparar una cena muy rica para el tío Alex». Henry volvió a reír con entusiasmo. Parecía que madre e hijo estaban disfrutando de una tarde muy tranquila. Pero no muy lejos de allí, detrás de un viejo puesto,
Un hombre permanecía de pie en silencio. La gorra que llevaba estaba bajada cubriendo casi todo su rostro. Sus ojos no miraban la mercancía, solo miraban a Tuna. Había estado allí desde que madre e hijo entraron al mercado. Su mirada fría observaba en silencio cada uno de sus movimientos. Cuando Tuna empujó el cochecito y salió del mercado, el hombre también se dio la vuelta lentamente, manteniendo distancia, siguiéndola. El camino de regreso a la granja volvió a ser silencioso. La brisa de la tarde soplaba sobre los campos y las plantas de arroz se inclinaban suavemente con el viento. Tuna no notó nada extraño, solo seguía empujando el cochecito. En su mente pensaba en la cena y en el regalo sorpresa. Un rato después, la puerta de madera de la granja apareció frente a ella. La nueva puerta que Alex había construido hacía poco. Tuna se detuvo. Se inclinó y tomó a Henry en brazos. «Henry». Tuna sonrió y preguntó suavemente, «¿Te gustó ir al mercado?» Henry sonrió feliz y rodeó el cuello de su madre con sus brazos. Tuna besó suavemente la frente de su hijo. «Buen niño, Henry. Ahora mamá va a entrar a la cocina a preparar la comida». Empujó la puerta y entró al patio, sin saber que, a lo lejos en el camino de tierra, aquel hombre desconocido seguía allí. Su mirada estaba fija en la pequeña casa. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se marchó. Mientras tanto, en la pequeña cocina de la granja, Tuna colocó las bolsas con las cosas que había comprado sobre la mesa. Pero la caja del regalo la sostuvo con mucho cuidado. Tuna abrió un pequeño armario de madera cerca de la ventana y colocó el regalo dentro con delicadeza. Luego lo cerró. Una sonrisa secreta apareció en sus labios. «Tengo que esconderlo muy bien. Se lo daré a Alex esta noche». Tuna no sabía que, esa noche, no solo habría una sorpresa esperando a Alex, sino también algo peligroso, que se estaba acercando en silencio a esta pequeña granja. La tarde comenzaba a caer lentamente sobre la pequeña granja. La luz del final del día caía suavemente sobre el techo de madera de la casa, tiñendo el patio de un cálido tono dorado. La brisa de la tarde soplaba entre los árboles detrás del jardín, haciendo que las hojas susurraran suavemente. En la pequeña cocina, Tuna estaba ocupada. La olla sobre el fuego desprendía un aroma suave y agradable. Los ingredientes que había comprado en el mercado estaban ordenados cuidadosamente sobre la pequeña mesa de madera. De vez en cuando, Tuna miraba hacia la puerta. En sus ojos había un poco de nerviosismo y también algo de ilusión. La caja del regalo estaba escondida en el armario de madera junto a la ventana. Un pequeño secreto que esperaba sacar en el momento adecuado. Justo entonces, ¡clic! Se escuchó el sonido de la puerta de la granja abriéndose. Tuna giró la cabeza de inmediato. En el patio, Alex acababa de entrar. Su camisa aún tenía un poco de polvo del largo camino de tierra después de un día de trabajo. Henry estaba sentado jugando sobre una pequeña alfombra frente al porche. En cuanto vio a Alex, el niño gritó con alegría. «Va, va». Henry agitó el juguete que tenía en la mano y comenzó a reír. Alex soltó una carcajada. Se agachó y levantó a Henry en brazos. «Oh, mi pequeño campeón». Henry abrazó el cuello de Alex y rió con entusiasmo. Alex lo levantó un poco más alto y dio una pequeña vuelta, haciendo que Henry riera aún más fuerte. La escena frente al porche se volvió cálida y acogedora. Desde la cocina, Tuna observaba todo. Una sonrisa suave apareció en sus labios. Salió al porche todavía sosteniendo el paño de cocina en la mano. «Alex». Alex giró la cabeza. «Sí». Tuna sonrió ligeramente. «Preparé uno de los platos que te gustan». Alex se sorprendió un poco. «¿De verdad?» Tuna asintió. «Sí, hoy Henry y yo fuimos al mercado». Alex miró a los dos y su mirada se suavizó. «Entonces hoy tengo suerte». Mientras tanto, Henry seguía jugando con el cuello de la camisa de Alex, tirando de él de vez en cuando, lo que hacía que Alex se riera. Tuna se quedó observándolos un momento.
Luego dijo suavemente, «Alex, ¿puedes darte la vuelta un momento?» Alex se sorprendió un poco. «¿Qué pasa?» Pero aún así se dio la vuelta como ella le pidió. En ese momento, Tuna se acercó. Con cuidado cubrió los ojos de Alex con sus 2 manos. Alex se quedó quieto un segundo y luego rió. ¿Qué estás haciendo?» Tuna soltó una pequeña risa. Adivina. Su voz era suave pero llena de misterio. «Hoy tengo una sorpresa para ti». Alex rió. «Me estás dejando muy curioso». Henry, en brazos de Alex, también miró a su madre con cara de sorpresa antes de reír nuevamente. Tuna condujo lentamente a Alex hasta la mesa de madera frente al porche. Sobre la mesa había una caja de regalo colocada cuidadosamente. Tuna retiró las manos de los ojos de Alex. «Listo. Ya puedes abrir los ojos». Alex abrió los ojos. Su mirada se detuvo inmediatamente en la caja frente a él. Esto es, Tuna estaba de pie al otro lado de la mesa con las manos apoyadas suavemente en el borde. Sonrió. «Es un regalo. Henry y yo lo elegimos para ti». Al escuchar su nombre, Henry dio unas palmadas sobre la mesa. Alex miró la caja con sorpresa en los ojos. Abrió la tapa lentamente. Dentro había una camisa blanca doblada con mucho cuidado. La tela se veía limpia y elegante bajo la luz del atardecer. Alex se quedó en silencio durante unos segundos. Tomó la camisa entre sus manos. La observó durante un buen rato, como un niño que acaba de recibir un regalo inesperado. Su mirada se volvió más suave. «Tuna». Su voz bajó un poco. «¿La compraste para mí?» Tuna asintió. «Vi esta camisa y pensé que te quedaría muy bien». Sonrió suavemente. «Me has ayudado mucho. Desde la nueva puerta hasta el cochecito para Henry. Solo quería agradecerte un poco». En ese momento, Henry extendió la mano y tocó la camisa. «Bah». Alex soltó una pequeña risa. Miró a Tuna. Sus ojos estaban llenos de calidez y emoción. «Muchas gracias». Su voz no era fuerte, pero era sincera. Alex acomodó suavemente la camisa en sus manos. Un regalo pequeño, pero para él parecía mucho más valioso que muchas otras cosas. La brisa de la tarde sopló suavemente por el patio. La luz del atardecer cayó sobre las 3 personas que estaban de pie frente al porche. Un momento de paz, tan cálido que hacía pensar que la vida en esta pequeña granja podría seguir siendo siempre así. Alex dejó el cuenco sobre la mesa y su mirada recorrió suavemente la pequeña casa. La luz amarilla y cálida iluminaba la mesa, el rostro de Tuna y al pequeño Henry que jugaba con una cucharita. Una leve sonrisa apareció en los labios de Alex. Habló en voz baja con un tono tranquilo y pausado. «Hace mucho tiempo que no sentía esta casa tan cálida». Tuna se quedó un poco inmóvil. Levantó la cabeza para mirar a Alex con un ligero gesto de sorpresa en los ojos. Alex no la miró de inmediato. Bajó la mirada y acomodó suavemente la camisa de Henry que estaba sentado a su lado. Henry soltó una pequeña carcajada. Alex lo observó por un momento. Luego continuó hablando con una voz más profunda. «Antes, este lugar era solo una casa». Levantó la mirada. Sus ojos se detuvieron en Tuna. «Pero desde que ustedes 2 llegaron», sonrió suavemente, «entendí lo que realmente significa tener un hogar». Tuna se quedó en silencio. No dijo nada, solo bajó la cabeza, ocultando los ojos que empezaban a humedecerse. Henry, en cambio, seguía riendo sin preocuparse por nada, sin saber que aquella simple frase había hecho que la pequeña casa se sintiera más cálida que nunca.